En esta sección vamos a ver la técnica más común y más importante para solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, recuerden todo esta de la nomenclatura. Ecuación diferencial ordinaria se refiere a que solamente va a depender de un solo parámetro. Vamos a tener derivadas ordinarias, no parciales, que recuerden que ese no es el objetivo del curso. De primer orden quiere decir que solamente va a depender de una sola derivada mi ecuación diferencial. Y la solución general en esta técnica, vamos a hablar de la solución para ecuaciones cuando son separables, ecuaciones diferenciales de primer orden cuando son separables. Vamos a tener nuestra ecuación diferencial en forma diferencial. Recuerden que había forma estándar, que era despejando y'. Así y' era igual a f de x, y, a todo lo demás que no fuera derivada. Esa era la forma estándar. Vamos a poner nuestra ecuación diferencial en forma diferencial. Entonces aquí podemos ver que ya están separados estos diferenciales en x y y. La forma diferencial nos hablaba de una función m que podía depender de x, y una función n que podía depender de x, y también. En este caso, por medios algebraicos, recuerden que podíamos clasificar una ecuación diferencial de esta forma si solamente podíamos poner en el diferencial de x todos los elementos en x y en el diferencial de y todos los elementos de y, como podemos ver aquí en esta función. Entonces, si están separadas las variables y no tenemos combinaciones, entonces ya no necesitamos esto y podemos tener lo siguiente. Como tenemos estos diferenciales, se integra de los dos lados de este sistema y tenemos lo siguiente. Vamos a tener que la solución son los resultados de las integrales de estas dos formas. Esta constante queda de este lado por el hecho de al momento de hacer los diferenciales, el diferencial de una constante pues es 0. Dicho de otra forma, como estas van a ser al principio en esta parte en la forma general, integrales que no están definidas, integrales indefinidas. Recuerden que de una integral indefinida, de estas dos integrales, salen constantes. Bueno, esas constantes las vamos a mandar algebraicamente y finalmente va a ser otra constante que vamos a tener en el lado derecho. Esta constante más adelante con condiciones iniciales vamos a tomar su valor, pero por ahora vamos a dar la solución general. Entonces vamos a ver un ejemplo para poder ilustrar esta técnica y vamos a ver cómo se comprueba la solución utilizando el método de ecuaciones diferenciales cuando son separables. En este ejercicio nos pide resolver esta ecuación diferencial y vamos a probar la solución. Bueno, recuerden que el método que acabamos de platicar era para ecuaciones diferenciales separables en su forma diferencial. Entonces vamos a escribir esta ecuación. Recuerden que esto no está en forma diferencial. Para escribirlo en forma diferencial, recuerden que tenemos que tener lo siguiente. Una función m que puede depender de x y de y, de x más una función n que puede depender de y. Esto va a ser igual a 0. El objetivo es que m y n, para poder utilizar este método, sea una función exclusiva de x y n sea una función exclusiva de y. Vamos a ver entonces cómo poder escribir esto en ese formato. Tenemos entonces x es igual a y cuadrada y'. Recuerden que y' es lo siguiente, es el diferencial de y con respecto a x. Ahora lo vamos a pasar el de x, vamos a pasarlo del otro lado. Está aquí dividiendo, va a pasar del otro multiplicando, que es un poco más complejo que eso, pero bueno, se puede interpretar de esta forma. De x esto es igual a y cuadrada de y. Vamos a pasar todo de un solo lado de la ecuación. Esto está sumando, va a pasar para el otro lado restando. Tenemos x de x menos y cuadrada de y esto va a ser igual a 0. Si se fijan, ya tenemos esta estructura que podemos identificar como una ecuación diferencial escrita en forma diferencial, como está aquí arriba. Entonces, ya tenemos esta parte de aquí es la función que estamos viendo allá arriba m y esta que está aquí es la función n. Aquí ya tenemos la condición que esto es una función exclusiva de x y esta es una función exclusiva de y. Entonces, como podemos darnos cuenta, la ecuación diferencial ya está separada. Entonces lo que podemos hacer es meter integrales de los dos lados
y obtener la solución. Entonces voy a integrar uno con respecto a la variable x y otro con respecto a la variable y. Sin embargo, las reglas de operación de las integrales son las mismas sin importar la variable que estoy utilizando. Mientras esté integrando sobre esa variable, las reglas que sabemos de las integrales son las mismas. Entonces la solución es lo siguiente. Tenemos a la primera parte x cuadrada sobre 2. Recuerden, estoy integrando esta primera parte, es la integral de x. Y después de la siguiente parte tenemos aquí el exponente 2. Tenemos que este es y al cubo sobre 3. Esto va a ser igual a una constante. Recuerden que esta constante sale de las dos constantes de las integrales indefinidas que hacemos acá. Los mando la constante de este lado y lo unifico. Entonces esa es la solución a mi sistema. Vamos a ver entonces cómo se puede comprobar esta solución. Esta ya es la solución final. Entonces vamos a ver cómo determinar si está bien o no mi sistema. Entonces, para probar la solución, esto es lo que obtuvimos en la sección anterior, tenemos que ver si esta solución es compatible con esto que tenemos acá arriba. Aquí, como podemos ver, la primera parte que nos habla de una derivada de y con respecto a x, de y'. Entonces, para hacer eso vamos a despejar de aquí la variable y de la siguiente forma. Tenemos x cuadrado sobre 2 menos la constante, esto es igual a y cúbica sobre 3. Lo que hice fue nada más despejar y pasar para el otro lado. Este 3 lo voy a mandar, está dividiendo aquí, va a pasar multiplicando y después voy a quitar este elemento de aquí. Entonces vamos a empezar de esta forma, voy a reacomodar un poco este término. Tenemos y cúbica, esto es igual a 3 medios de x al cuadrado menos 3 veces la constante. Pero bueno, aquí una cosa que se hace comúnmente es que se deja esto como si fuera 3 veces una constante, sigue siendo una constante. Entonces son cosas que también se hacen. Voy a dejar el 3 por ahora. Lo vamos a ver de esa manera. Entonces recuerden, nada más pasé multiplicando el 3. Después lo que me está estorbando aquí es este cubo en esta y. Vamos a quitarlo sacando raíz cúbica. Entonces esto es raíz cúbica de 3 medios de x al cuadrado menos 3 veces la constante. O también se puede escribir de esta forma: 3 medios de x al cuadrado menos 3 veces la constante elevado a la 1/3. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a ver los elementos de mi ecuación original. Mi ecuación original es esto que tenemos acá arriba. Y ya tenemos entonces la y, que lo voy a necesitar al cuadrado. Pero también me pide y', entonces de esta y voy a expresar cuánto vale su derivada de la siguiente forma. Entonces, para ver la derivada vamos a ver lo siguiente: la derivada de esta función. Entonces la derivada de esto, recuerden que voy a utilizar la regla de la cadena, de esa forma se derivan estas expresiones de aquí. Entonces y' es lo siguiente, es la derivada esta es la expresión de afuera. Vamos a pasar esto como 1/3 de 3 medios x al cuadrado menos 3 veces una constante. Recuerden que estoy derivando la expresión de afuera. Esto es 1/3 menos 1, queda menos 2/3. Y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 3x. Recuerden que este 2 se baja, se multiplica por el 3 y se le resta 1. Entonces, resolviendo esta expresión tenemos esto de aquí. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a sustituir eso en la expresión original para ver si es la solución. Vamos entonces a sustituir, vamos a meter este valor, o sea, esto que tenemos en esta parte de aquí, acá arriba, y vamos a sustituir también este valor. Aquí podemos cancelar el 3. Esto lo vamos a sustituir también acá arriba. Vamos a meter esta expresión aquí. Entonces tenemos x es igual a y al cuadrado. ¿Quién es y al cuadrado? Y al cuadrado es esta expresión que tenemos aquí en azul. En azul tenemos 3 medios x al cuadrado menos 3 veces una constante elevado a la 1/3. Voy a ponerlo así de esta forma. Ponerlo primero hacia azul, a la 1/3.
y después eso se eleva al cuadrado, eso es lo que dice ahí arriba. Aquí tenemos esto elevado al cuadrado. Y después eso lo vamos a multiplicar por y'. Y' es esta expresión que tenemos aquí en rojo. Voy a poner así, x por 3 medios x al cuadrado menos 3 veces la constante a la menos 2 tercios. Esa es la multiplicación que tenemos que hacer. Aquí nada más acomodé la x, la puse al principio. Y vamos a ver qué queda. Ya expresando este cuadrado de esta forma y bajando el exponente tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que x es igual a 3 medios x al cuadrado menos 3 veces la constante a la 2 tercios multiplicado por lo siguiente. Vamos a tener aquí x multiplicado 3 medios de x al cuadrado menos 3 veces la constante menos 2 tercios. Eso es lo que tenemos acá. Este que está aquí, este exponente negativo, lo voy a poner abajo. Vamos a tenerlo abajo y vamos a tener la siguiente expresión. Aquí ya bajé este exponente, lo puse de esta forma. Nada más estoy utilizando ley de exponentes cuando son negativos. Como podemos darnos cuenta, pues es lo mismo. Esto con esto lo puedo cancelar. Y pues aquí vemos que tenemos que esta expresión pues sí representa una igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución que encontramos efectivamente sí es compatible, sí es solución a esta ecuación diferencial que tenemos acá. Esto, recuerden, fue la comprobación. Aquí lo que podemos ver es que la solución efectivamente era nuestra solución correcta. Se hizo esto lo siguiente, ya nada más para tener este resumen. Tenemos que separar nuestra ecuación diferencial de forma diferencial y después, ya que vemos que sí se puede componer los elementos por separado, es decir, que tenemos las x de un lado y las y del lado del diferencial correspondiente, se hacen las integrales, se hace la integral y se llega a esta solución que tenemos acá arriba. Como pudimos comprobar, esta solución es correcta. Ya lo que sigue más adelante es determinar el valor de esta constante y eso se hace metiendo valores de condiciones iniciales. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Entonces con esto concluimos esta parte y así es como podemos resolver ecuaciones diferenciales de primer orden cuando son separables.